El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues muy contentos de estar un martes con ustedes sin sentir. Ya estamos en el último programa del mes de enero del año 2022. Y bueno, pues yo estoy muy contenta. La verdad es que este gran proyecto que hemos maquinado desde el año antepasado, el doctor Díaz y yo, bueno, pues ha sido de muchos triunfos, de muchas satisfacciones. Y yo quiero empezar hoy de manera diferente. Para mí fue un logro muy especial el año pasado. Y bueno, pues está donde tú te encuentres. Gracias por todo lo que nos dejaste, mi querido Efren. Gracias. Y bueno, pues llegamos a la emisión número 53, que es el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Encantadísimos de recibirlos un martes más y bueno, desde luego comenzamos. Hoy tenemos un programa muy especial donde todos nos han preguntado este problema para el pago de los impuestos, para el pago, cómo incluir el pago de las medicinas, el pago de todos los estudios que nos hacemos. Es un súper tema y desde luego el doctor está muy involucrado. ¿Por qué? Porque muchas veces, híjole, no puedo hacérmelo, no me lo cubre el seguro, no lo puedo pagar. Así es de que va a estar muy interesante. Así es de que, pues les damos la más cordial bienvenida. Soy Guadalupe Mayorga y le damos el gran saludo al doctor, la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Díaz? ¿Cómo le fue en la semana? Hola, Lupita, pues muchas gracias por preguntar. Muy bien, afortunadamente con muchas cosas que hacer, muchas actividades, contacto con pacientes, con personas, obviamente guardando todas las recomendaciones y los protocolos de seguridad, y afortunadamente pues hemos estado activos con una buena salud. Y yo te quería comentar que pues siempre es bonito recordar a las personas que dejan huella en nosotros, que nos dejan bonitos recuerdos. Nunca se van a ir, aunque ya no estén en este plano de la existencia, pues siempre van a vivir en nuestros corazones. Y eso es algo que caracteriza mucho a nosotros los mexicanos, ¿no, Lupita? Esta bonita tradición que tenemos, que no tiene mucho que pasó, el recordar a los que ya no están con nosotros, pero el rememorarlos pues hace que volvamos a sentir su cariño y su amor, Lupita. Entonces, pues adelante por la memoria de nuestros seres queridos. Todos hemos tenido un ser querido que nos gustaría que estuviera a nuestro lado, pero bueno, a veces lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros para pues pensar que donde quiera que esté ese ser amado y querido, pues se alegra de vernos contentos y seguir adelante en esta vida, Lupita. Seguro que sí. Bueno, pues yo creo que todo ello nos dejó este gran proyecto con usted y desde luego, pues esta gran coincidencia con el doctor Díaz ha sido maravillosa. Ya les iremos platicando el resto de los proyectos que tenemos. Así es de que, pues, bienvenidos a la barra de la medicina educativa. Muy contentos de que nos acompañen un martes más. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes, porque gracias a todos ellos seguimos al aire. Hoy nos encontramos, pues, desde luego en nuestro mes de aniversario, felices de compartir con ustedes un año más. Y la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con su gran lenguaje claro, pero muy sencillo, pues ha logrado complementar con esta gran sociedad civil que de momento es una de nuestros grandes seguidores, de momento este acercamiento con los especialistas inalcanzables. Aquí es el momento de tener ese gran contacto y esto es lo que nos permite esta cercanía. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos siguen. Y bueno, pues hoy, como les adelantábamos, es un gran tema: estrategias fiscales para médicos y pacientes. Los médicos, ¿cómo hacen sus deducciones? Porque también sabemos que son muy castigados, y nuestros queridos pacientes, hay veces que tienen el servicio de gastos médicos mayores y no saben cómo utilizarlos. Y bueno, desde luego, hoy tenemos una gran cortesía de asesores senior, estrategias
fiscales a tu medida. En breve se conecta nuestra invitada, ya saben que en nuestra Ciudad de México es terrible el tráfico, pero en breve ella se incorpora. Mientras tanto vamos a platicar y a presumir, ya saben que aquí nosotros somos muy presumidos. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Bueno, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia en más de 10 años en la práctica clínica, y su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y bueno, no puede faltar este brazo social muy importante para el doctor, un brazo social muy importante para él, el ser un gran rotario de un gran compromiso. Y bueno, el doctor pertenece al Club Rotario Alameda. Doctor, platíquenos cómo le va en el Club Rotario, que también hace usted una gran labor por ahí muy, muy importante. Platíquenos un poquito antes de pasar al otro punto. Sí, Lupita, pues fíjate que es una experiencia agradable, es una experiencia bonita, porque como tú lo mencionaste hace ratito, bueno, los médicos también podemos ser pacientes y pues somos personas. Y finalmente también somos seres sintientes que podemos tener y tenemos la necesidad pues de ser empáticos y de tener la capacidad de ayudar a las personas. Obviamente, pues se da por sentado que con nuestra labor médica, pero finalmente las necesidades de las personas son diversas, Lupita. O sea, algunos necesitan un apoyo médico, algunas necesitan otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces, el pertenecer a un club rotario y estar inmerso en las actividades de Rotary es algo que pues ayuda a complementar, ayuda a ampliar mucho más los campos, las perspectivas de una acción positiva en pro de ayudar a las personas, ¿no? Como dice el lema de Rotary de hace un año o 2 años, es servir para cambiar vidas. Se trata de hacer un mejoramiento continuo de nosotros como personas, que finalmente hemos tenido la fortuna, la habilidad, la bendición de poder llegar en un punto, Lupita, en donde podemos compartir parte de las bondades, los beneficios, las bendiciones, las riquezas que nos da la vida en todos los sentidos, pues compartirlas con las personas que son menos afortunadas, ¿no? Pero desde un punto de vista no tanto como de caridad, sino desde un punto de vista de mostrar que sí se puede ayudar, pero al mismo tiempo se puede impulsar que las personas también traten de vivir mejores vidas, Lupita. Entonces, esto es algo muy, muy interesante y como lo mencionamos, lo hemos estado comentando, pues tenemos nosotros proyectos, incluso digo nosotros, lo digo correctamente porque pues tú también eres una gran aliada. Tenemos todos estos proyectos, ¿no? De la divulgación en la salud, que pareciera en nuestro ámbito algo pues como que bastante obvio, ¿no? Pero finalmente no es algo en donde haya una cuestión tan amplia, una oferta muy, muy amplia, ¿no? Y el hecho de nosotros tener una plataforma o el tener unas alianzas que tengan una capacidad de ejecución y de acción, pues es algo que nos hace tener la perspectiva de realmente dar el siguiente paso, Lupita. Es muy importante comunicar, por supuesto que sí, por ahí se empieza todo, pero como siempre lo hemos comentado, ¿no? Hay que ir por más. O sea, el primer paso es comunicar, creo que ya hemos comunicado y lo hemos estado haciendo de una manera razonablemente buena, pero ahora ya empieza uno a ver hacia enfrente y empieza a ver la perspectiva de empezar a pasar de las palabras a las acciones.
Entonces, pues todo esto, estas cuestiones para que no se queden como bonitos deseos, como una cuestión de entretenimiento informativo, sino también de una cuestión de información que sirve para tomar acción en beneficio de las personas, pues es algo que nos enorgullece y nos da mucho gusto el poder tener en Rotary International, en el Club Rotario Alameda, pues esta capacidad de mejorar la vida de las personas. Son de las cosas que hacemos en estas actividades sociales. Como les decía, a mí me encanta ser doctor, pero también me encanta ayudar a las personas, y entiendo que pues para ayudar también uno tiene que tener ciertas predisposiciones, tiene que tener ciertas capacidades para, como te lo dije hace ratito, pasar de buenas intenciones, que son muy loables, por supuesto, pero bueno, convertirlo en hechos y convertirlo en realidades, Lupita. Por eso, pues me da mucho gusto. Y también retomando un poquito el asunto de la cuestión fiscal, y como te lo estaba mencionando hace ratito, pues es que los recursos financieros, el dinero, la riqueza, es algo muy importante, Lupita. O sea, toca todos los aspectos de nuestra vida. Es algo tan importante que no lo podemos soslayar. Aquí hay una cuestión bien interesante. ¿Cómo es la relación que las personas solemos tener con estas cuestiones de finanzas, de negocios, de dinero, generación de riqueza? A mí me gusta mucho hacer un énfasis de que la riqueza, el dinero, no son intrínsecamente malos ni buenos. Finalmente es lo que las personas, tú, yo, nuestros amables radioescuchas, los dirigentes de los partidos políticos, los rotarios, etcétera, es lo que las personas hacemos con esos recursos. Esos mismos recursos pueden ayudar para combatir la poliomielitis y erradicarla, Lupita, para promover que los estudios de medicina nuclear e imagen molecular lleguen a más personas en lugares más recónditos, que sea más accesible, por un lado, y por el otro, pues pueden promover cosas tan tremendas como armas de destrucción masiva, o pueden promover cosas tan tremendas como el narcotráfico, ¿no? Finalmente es lo que hacemos nosotros con esos bienes dinerarios, con ese dinero, con esas monedas, con esa riqueza que se genera. Y precisamente hay que saberla administrar bien, ¿no? Porque pues es importante una administración correcta de los recursos. Entonces, si ustedes ya lo han notado aquí, queridos radioescuchas, nosotros somos muy de la idea que la mejor manera o una manera potenciada de ayudar a las personas, como lo hemos mencionado hace ratito, se empieza por tener las ganas de ayudar, las buenas intenciones de ayudar, pero la manera de potenciarlo, Lupita, es tener con qué poder ayudar. Entonces, pues en ese sentido, pues vivimos en un mundo en donde muchos de los bienes y servicios que se requieren, pues requieren que haya alguien que lo pague, o haya alguien que tenga la suficiente capacidad económica para acceder a ellos, o que estos productos y servicios tengan un entorno en donde los precios no sean excesivamente caros y la gente se pueda beneficiar de todo esto. Es por eso que nos gusta hablar de este tema. Si recuerdas, la semana pasada pues hablamos acerca del emprendimiento en medicina nuclear e imagen molecular, que es un tema que da para muchas reflexiones, muchas pláticas, y hoy vamos a hablar acerca de estas cuestiones fiscales importantes, porque si por la vez, fíjate, por definición, Lupita, la vez pasada hablamos de cuestiones que hace la iniciativa privada, que hacemos nosotros como personas, hablamos de emprendimiento, pero ahorita toca hablar en parte de lo que nosotros como ciudadanos mexicanos aportamos para que el gobierno lo administre y nos lo regrese en bienes y servicios. Entonces, estos son temas que son bastante amplios, y por supuesto que no están peleados con los temas de salud, ¿no? Porque finalmente los gobiernos pues requieren recursos financieros, lo obtienen de los ciudadanos, y esos recursos financieros, nuevamente poniendo el ejemplo,
lo pueden utilizar para poner servicios de salud en todo el país o lo pueden utilizar para hacer campañas políticas. Eso Claro. ya es otra cosa, Lupita. Ese es otro punto y me gustaría dar continuidad porque tenemos muchas preguntas para nuestra invitada y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida invitada, no sin antes agradecer la cortesía de Asesores Senior de Estrategias Fiscales a tu medida. Y bueno, ¿quién es nuestra invitada? Una mexicana también muy brillante, socia de la consultoría financiera Asesores Senior, ubicado en el top 10 nacional y en el top 5 de la Ciudad de México, vicepresidenta de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex, Ciudad de México, tesorera del sector de servicios de Canacintra, Ciudad de México, presidenta de finanzas del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias y especialista financiera del programa de televisión Transfórmate por TV Azteca Internacional, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Contaduría, especialista fiscal, con un posgrado en Mercadotecnia y Administración de Negocios del Tecnológico de Monterrey y desde luego líder estratégico financiero y fiscal con más de 15 años de experiencia desarrollando iniciativas de mejora en el área financiera, fiscal, comercial de compañías como Colgate-Palmolive, General Motors, en México, entre otras. Así es de que, querida Alicia, muy buenas noches. Bienvenida, doctor. Bienvenidos ambos. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, yo más que encantada de poder estar con ustedes. Hola doctor, buenas noches. Hola Alicia, oye, pues muchas gracias por haber querido estar aquí con nosotros, seguramente tienes muchas actividades, pero qué bueno que te tomas tu tiempo para estar aquí en este programa, en esta plataforma y hablar con nuestros amables escuchas, que como alcanzaste a oír, pues este es un programa de salud, pero estamos queriendo darle también un enfoque importante a las cuestiones financieras, porque finalmente, como lo decían, ¿no? Pues se necesitan recursos para todos, y más en un país como México, en donde hay ciertas peculiaridades que lo hacen un tanto diferentes a otros países, ¿no? No vamos a discutir si mejores o peores, simplemente diferentes, y el conocer cómo es el sistema mexicano, pues ayuda bastante. Oye, Alicia, y aquí, bueno, es costumbre aquí en este programa, pues hacerles la pregunta de bienvenida, que es, ¿a ti por qué te gustó, qué te llamó la atención ser contadora y dedicarte a esta cosa de las finanzas? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Porque me imagino que te encanta lo que haces. Sí, la verdad es que la pasión que tengo por mi profesión se fue acentuando cada vez más conforme lo iba llevando a cabo en mi carrera profesional. Todo radicó por mi papá, que es licenciado en Relaciones Comerciales. Él no es exactamente contaduría, pero esa es una rama comercial afín. Y entonces la pregunta que yo le hice fue, oye, ¿un contador puede hacer cosas iguales que un administrador? Porque yo estaba entre ser administradora y ser contadora. Ajá. O un administrador podría fungir en algún momento como contador. Y la respuesta a esa pregunta fue que mi papá me decía, pues realmente ambas disciplinas pues se pueden complementar y pueden, pues si se preparan o hacen algún posgrado, podrían fungir. Sin embargo, sí es mucho más fácil para un contador hacer cosas de un administrador que viceversa, porque está un poco más especializado la contaduría, ¿no? Entonces dije, no se diga más, estudiemos contaduría. Y así fue mi decisión. Sin embargo, sí había una cierta afición cuando mi papá iba al banco, me gustaba acompaño. En ese entonces se utilizaban como las papeletas, ¿no? Que estaban como un escritorio y estaban diferentes, y yo agarraba así como varias para llevármelas a la casa y jugar al banco. Entonces, cuando mi papá me compraba billetes de juguete chiquititos, yo era la más feliz y hacía como que trabajaba en un banco y que manejaba todo el dinero y todo eso. Entonces, realmente jugaba a eso. Entonces, realmente fue una pasión desde pequeña, y también pues fue nutrida por la
operación de mi papá su desempeño. Él laboró como profesionista, pero después fue empresario durante toda su vida. Y entonces, pues yo en algún momento le dije, yo del negocio te voy a llevar la contabilidad en algún momento. No, qué bien. Y luego las cosas cambiaron un poquito, yo me empecé a especializar en finanzas o impuestos corporativos y entonces empecé a trabajar en Cargill de México, en Grupo Posadas, después en Colgate-Palmolive y finalmente en General Motors. Así fue un poquito de mi historia de cómo llegué a los impuestos y a la contaduría. Súper, Alicia, súper. Mil felicidades y gracias a ambos por estar. Pues damos la cordial bienvenida a nuestra invitada y continuamos, amigos. Gracias a nuestra Casa Promo Estéreo por todas las facilidades que nos otorga para realizar este programa. Gracias a nuestra querida productora en radio, Celia González. Gracias, Cheli, querida. Nuestro productor en TV, Orbe, por favor, Sergio Apa, muchas gracias, siempre apoyándonos desde Orbe TV. Nuestras redes sociales ya las conocen, amigos, y también hoy están conectadas las redes de nuestra invitada, Alicia Chávez, así es de que cualquier duda o pregunta, si no las sacamos al aire, cualquier duda, estamos en el 5516-40164. Y bueno, pues nuevamente agradecemos la cortesía de Asesores Senior, Estrategias Fiscales a tu medida. Y bueno, el tema del día de hoy es estrategias fiscales para médicos y pacientes. Y bueno, pues no podían faltar los saludos desde Estados Unidos, África, que el doctor tiene muchos fans por allá, Estados Unidos y Europa, y desde luego, pues gracias por esta gran iniciativa para el doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran a nivel nacional nos pueden contactar y el doctor Iván Díaz Meneses les indicará en qué gabinete pueden atenderse. Hay veces que únicamente el estudio que ustedes requieren están en ciudades muy grandes, pero aún así el doctor los puede atender. Así es de que, pues gracias por acompañarnos, cortesía de Asesores Senior, Estrategias Fiscales a tu medida. Y bueno, pues empezamos, doctor. La primera pregunta yo creo que usted nos hace favor de hacerla con Alicia. Sí, esta es una pregunta, creo yo, hay que entender un concepto muy importante, Alicia. ¿Por qué debemos de pagar impuestos? O sea, ¿cuál es el objetivo de tributar? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿En qué medida? Que va muy en relación con lo que mencionas, ¿no? Estrategias fiscales. Entonces, es esa cuestión, ¿no? Hay un aforismo estadounidense que dice que de las cosas de las que uno no se salva es pagar impuestos. En Estados Unidos, quizás sí. En México, a ver, tú cuéntanos cómo está la situación. ¿Cuál es lo importante de pagar impuestos? Mira, la importancia de contribuir con esta parte como ciudadanos, como contribuyentes, es muy importante, ya que, como bien lo habías mencionado, es quien administra el gobierno este recurso como fondeo, ¿no? Para diversas situaciones en el país que se necesitan. Si no hubiera esa contribución, nosotros estaríamos doliendo de este fondeo que se necesita generar a través de una actividad económica realizada por nosotros mismos. Es decir, el máximo impuesto que ahorita pudiéramos llegar a tener está basado sobre nuestro ingreso mismo, que es un producto de nuestros servicios, de nuestra actividad a la que nos dedicamos. Entonces, es una forma también de generar esta actividad económica. Realmente uno lo llega a visualizar como nada más pagar impuesto y como una obligación que uno no quiere cumplir, ¿no? Dices, no, yo no quiero pagar esa casi tercer parte, que en muchos casos sucede así, como tercer parte de nuestro sueldo o de nuestro ingreso, que puede llegar a ser hasta un 30 o más, un 30% que se llegue a contribuir. Sin embargo, como yo se los digo a muchos de mis clientes, si se paga impuestos es porque estamos siendo rentables, porque está habiendo una utilidad y porque está habiendo una productividad en nuestros negocios o en nuestro servicio como profesionistas. De ahí a que podamos utilizar los estímulos fiscales y todos los beneficios que dentro de ley
se puedan utilizar y se pueda bajar esa carga tributaria o bajar ese impuesto, ya es diferente. Pero el punto es que todo, por ejemplo, gira en torno a ello. Por ejemplo, una solicitud, un préstamo en un banco, te piden tus comprobantes de nómina y a nuestros radioescuchas o a nuestro auditorio, si quieren participar, es como algo muy común, ¿no? Si vas al banco y pides un crédito personal, te piden tus estados de cuenta o tus comprobantes de nómina, ¿no? Lo mismo pasa para una empresa. Le solicitan sus estados financieros en donde tienen que ver una utilidad y al haber una utilidad hay un pago de impuestos. Eso quiere decir que tenemos una buena estabilidad económica y que nuestro negocio está siendo rentable. Y entonces somos más aptos, por ejemplo, para tener un ahorro. Entonces, realmente, el por qué contribuimos, sí, es para un fondeo, para nuestras autoridades gubernamentales, para tener un buen servicio. Yo lo sé que hay muchos, no quiero entrar en temas de detalles. política, sí, o temas sensibles de que no nos utilizan correctamente. Eso es otro boleto. Sin embargo, es una obligación que tenemos nosotros de contribuir para tener beneficios dentro de la sociedad en donde estamos viviendo y conviviendo. Entonces, bueno, en realidad por eso se pagan impuestos y pues todos los países lo hacen. Por supuesto, en países de primer nivel, como ustedes lo saben, pues el servicio de transporte, el servicio de seguridad, de muchos temas es la diferente. Salud. La salud, por supuesto, y hablando de estos temas de salud, es muy distinto, pero la verdad es que también en muchas ocasiones personas que no tienen los recursos, por ejemplo, para la salud y que tienen, por ejemplo, un seguro popular, yo he sabido de muchos casos muy cercanos que reciben muy, muy buena atención, sobre todo si no cuentan con un IMSS o un ISSSTE o un seguro de gasto médico mayor, y a veces el seguro popular pues los atienden a lo mejor para un alumbramiento, para una situación de accidente, de una operación de emergencia. Sí hay carencias, como en todo. Somos varios millones de mexicanos dentro de esta Ciudad de México y como todo, falta agua, falta seguridad, pero eso también es un efecto demográfico de la densidad demográfica que tenemos en nuestra Ciudad de México y es un efecto que se vive aquí en México y en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin embargo, es importante por eso la contribución de nuestros impuestos. Sí, doctor. Oye, entonces es como si todos hiciéramos, decirlo en palabras coloquiales, una vaquita y pues todos cooperáramos, ¿no? Para, pues, que alguien, en este caso, pues, la administración de gobierno, bueno, pues nos dé, pues, estos servicios. Oye, y una pregunta, Alicia, ¿cuántos tipos de impuestos hay o cuántos tipos de tributaciones se hacen? Por ejemplo, estabas mencionando el que hacemos por nuestra actividad profesional, es el mismo que el impuesto que pagamos por comprar un carro. ¿Cuántos tipos de impuestos diferentes hay? Hay muchos impuestos, entre los más importantes, el más importante, bueno, no importante, yo diría que el más significativo y el que más nos duele pagar es el impuesto sobre el ingreso, que es el ISR, impuesto sobre la renta. Existe también el IVA. Existe también el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que ese es el impuesto sobre el consumo, es decir, se paga por algún servicio o por algún producto que estás adquiriendo y ese impuesto es nada más como prestado, es decir, lo pagas, se lo pagas a lo mejor una tienda departamental o a la tiendita de la esquina de tu casa y ese mismo impuesto que tú pagas, la tiendita de la casa o el centro comercial o la tienda departamental lo tiene que pagar al SAT. O sea, nada más es prestado, cambia de manos y se entrega al SAT. Hay otro impuesto que es impuesto a los automóviles, el impuestos aduanales también que están muy de la mano con importación, con exportación. O sea, hay diferentes impuestos, sin embargo, los más comunes y los que nos pegan
en el día a día, pero no todos los días compramos un auto, o bueno, a menos que nos dediquemos, nuestra empresa se dedique a ese giro, pero los que sí estamos en constante contacto es el IVA por la adquisición de bienes o servicios en nuestras actividades normales del día a día y nuestro impuesto que generamos al trabajar o al tener una empresa. Oye, Alicia, y entonces la prestación de servicios médicos y servicios de salud genera ambos, genera ISR y genera IVA o solamente uno de los dos, ¿ahí cómo es? Mira, hay varias modalidades en este caso, por ejemplo, en específico de los gastos médicos. En este caso que estamos enfocándonos un poquito a estos gastos médicos privados, en muchas ocasiones, si nosotros estamos por sueldos y salarios, es decir, nosotros estamos contratados por nómina, en algunas ocasiones nuestro derecho es tener ya sea el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, algunas empresas dan prestaciones superiores a las de ley, que esto puede ser un gasto médico mayor privado por alguna aseguradora. Esto es totalmente deducible, la prima que está causando es deducible y también genera IVA. El IVA como tal lo pagamos, recordemos, se lo pagamos a la aseguradora y la aseguradora tiene que pagarlo al SAT. Es prestado. El impuesto al IVA es nada más trasladado, se pasa de manos. Sin embargo, el tema es muy importante porque es deducible de impuestos las primas de seguros de gastos médicos mayores. Ahora, eso es muy común en algunas empresas que lo otorgan, pero también en profesionistas independientes, como es en el sector de salud, que muchos o la mayoría de los doctores están en el régimen de persona física con actividad profesional o empresarial, pudieran adquirir de manera voluntaria el adquirir un seguro de gasto médico mayor. Y de igual forma es deducible de impuestos para ellos. Entonces, es una deducción personal que autorizan el SAT o las autoridades fiscales por tener este tipo de protección. Entonces, eso es totalmente deducible en cualquier esquema. No sé si tenga alguna duda con respecto a este punto, doctor. No sé, tú, Lupita, ¿tienes alguna duda? No, hay muchísimas preguntas, pero te las voy a ir así como que concretando. Y las continuamos. Claro, y me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Cómo utilizar fiscalmente a favor los gastos médicos de la familia, la empresa, los empleados? Justo acabas de mencionar esto, pero ¿tiene un impacto en beneficio a las empresas? Sí. Si la prestación, por lo regular hay una regla general en donde si se dan las prestaciones para todos los empleados sin excepción, es deducible de impuestos el gasto para la empresa. ¿Ok? Entonces ese es un beneficio. Ahora, si nosotros llegáramos a contratar un gasto médico para nuestros ascendentes, que pueden ser nuestros padres, o descendientes, nuestros hijos, o dependientes económicos, porque hay veces que no forzosamente tienen que ser los hijos, puede también ser deducible de impuestos, porque hay veces que nos presentamos ante los esquemas de, oye, voy a comprarle o voy a adquirir un seguro de gasto médico para mi mamá, pero ¿cómo lo va a deducir mi mamá si no tiene RFC o no está dada de alta? Ella siempre ha sido ama de casa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que está en nombre del hijo o del esposo o de quien lo vaya a adquirir y él lo puede hacer deducible porque él lo está pagando. Entonces, él es el contratante y el asegurado o asegurada, en este caso, es su mamá. Entonces, eso también es deducible de impuestos y es importante que sepamos esta estructura porque hay veces que sí tenemos estas pequeñas dudas y hay veces que lo pagamos, lo adquirimos y no ejercemos nuestro derecho de deducibilidad sabiendo que es nuestro derecho poderlo hacer deducible. Okay. Oye, Alicia, y finalmente yo creo que una pregunta que yo tengo, yo no dudo que también alguno de los que me escuchas, incluso a lo mejor Lupita también,
A ver, explíquenos el concepto de deducibilidad fiscal, o sea, eso qué quiere decir, ya lo mencionaste, pero para que lo entendamos claramente, o sea, conceptualmente, ¿qué es una deducción fiscal o qué quiere decir? ¿Por qué nos regresan dinero y por hacer eso? O sea, eso es muy interesante. Claro, mira, en estricta teoría nosotros estamos pagando impuesto de acuerdo a una utilidad. Voy a tratar de no ser muy técnica, muy técnica, ¿no? Por favor, pero no, muy sencillito. La utilidad se denota de un ingreso menos las deducciones, por eso es la deducibilidad. La deducibilidad es una disminución, un derecho, podemos decir también como un tipo de estímulo fiscal en donde dices, ok, gané 10 pesos, pero gasté 8. Entonces, sería injusto pagar el impuesto sobre los 10 cuando ya gastamos 8 y nada más nos quedaron 2, ¿no? Y dices, oye, qué injusto pagar impuestos sobre los 10 porque ya me los gasté, que muchas veces pasa eso, ¿no? Ganamos 10,000 pesos, pagamos renta, pagamos despensa, pagamos agua, luz, internet, todo, y nada más nos quedan 2,000 pesos. Entonces, tú pagas sobre la utilidad, es decir, sobre los 2,000 pesos restantes, porque hay una deducción. Estas deducciones son a lo mejor tus 8,000 pesos. Obviamente lo estoy hablando así como a nivel general. Hay algunos gastos que no son deducibles. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque si no todo el mundo va a decir, pues todo lo que gaste, ¿no? Gaste en un viaje, gaste en unos zapatos, en el cine. No, hay las reglas que sí son deducciones autorizadas, como un gasto médico mayor, como las colegiaturas de los niños, el transporte escolar, si es obligatorio, también es deducible, los honorarios médicos también son deducibles, en fin, entonces son muy específicas las deducciones, no son tantas que digas, híjole, son como 10,000 y no me voy a acordar. No, son muy pocas. La verdad es que las autorizadas, la mayoría están muy enfocadas en la salud, por eso la importancia de esta charla. La mayoría son enfocadas a los gastos médicos y a los honorarios de los profesionales de la salud, y las otras pues ya pueden ser como donativos, intereses que se paguen por algún crédito hipotecario, como lo verán, están apoyando a las personas que a lo mejor se endeudaron para adquirir una vivienda. Entonces el SAT, hay una parte que pueda ser deducible de esos intereses que el banco o el Infonavit, dependiendo de cómo hayan contraído su deuda, le está condonando y les está haciendo deducibles. Entonces, tienen sus cosas bastante razonables y bastante buenas en cuestión a las autoridades fiscales, cómo apoyan en algunos gastos que ellos consideran que son vitales en nuestro día a día. Esas son las deducciones. Claro. Oye, Alicia, y entrando en específico en la temática del programa, los estudios de imagen, los de medicina nuclear, imagen molecular, ¿son deducibles? Y el comprar un equipo para poner un equipamiento médico, también eso podría ser deducible, porque bueno, una cosa es el honorario médico y otra cosa es pagar por todo lo que implica hacerse un estudio. Digo, y eso a nosotros nos interesa particularmente pues porque pues son estudios que la gente necesita pues para hacer diagnósticos, a veces algunos tratamientos, y bueno, es interesante saber la manera en que se puede, como tú bien lo preguntó Lopita, utilizar a favor estos gastos médicos en favor de la atención a la salud de la familia, uno mismo o los empleados. Claro, mira, hay varias respuestas para esa pregunta. Si yo tengo una empresa y mi giro es todo este tipo de gastos médicos, ¿no? Que se necesitan hacer este tipo de estudios y que es dentro de la actividad principal de mi empresa, es deducible para mi empresa. ¿Por qué? Porque el SAT va a revisar, o sea, cuál es tu actividad económica.
Si es una situación de estar haciendo continuamente los estudios para un cierto proyecto que deriva el contrato para tener un ingreso, pudiera ser deducible porque es tu actividad. Pero yo, Alicia Chávez, que yo haga un estudio por gusto, porque a lo mejor quiero saber, porque escuché, porque me recomendaron y lo voy a hacer, a veces está en tela de criterio de las autoridades fiscales, porque la mayoría de los estudios que son deducibles es cuando provienen de una incapacidad que se tenga, son deducibles, o por un padecimiento que se tenga crónico y entonces sea recurrente. Solamente por eso pueden llegar a ser deducibles. O sea, sí por eso a veces dicen, es que a veces porque se aplica y a veces no, porque depende del contribuyente que está haciendo lo deducible, dependiendo de su actividad. Por ejemplo, como la empresa que les dije, si es su actividad principal, esos gastos pueden llegar a ser deducibles. Pero en mi caso, no los serían a menos que tuviera una incapacidad y lo necesitara por alguna situación de mi salud o de mi integridad física. Ahora, también, si yo tengo un gasto médico y entonces me hago un tipo de estudio y yo lo meto como reembolso o me lo devuelve y me lo devuelve la aseguradora, yo no lo puedo hacer deducible. ¿Por qué? Porque ya me lo pagó la aseguradora. Entonces hay veces que dicen, oye, es que ¿por qué no es deducible? Si cumplo con todos los requisitos, sí, pero te devolvió el dinero la aseguradora, o sea, te hizo el reembolso. Estás como dobleteando el beneficio, te lo devuelven y quieres hacer el deducible, no. La aseguradora en su estructura seguramente va a hacer deducible ese gasto porque esa es su actividad. Tú ya no lo puedes hacer deducible porque te lo devolvieron, ¿ok? Entonces hay que ser muy específicos, por eso sí yo creo que ahí necesitan estar muy de la mano de un especialista para ver cómo es el tratamiento, pero los puntos básicos son esos para que no nos... el SAT, ¿por qué nos pone y nos cierra el candado y nos pone más y más y más complejidades para contribuir? Por abusos que a veces hacen algunos contribuyentes, por situaciones que quieren duplicar los beneficios y entonces el SAT se da cuenta y empieza o a sancionar o a quitar los deducibles. Si la verdad es que la gente abusa, va a decir, yo no voy a meter en broncas, se quita esta deducción, todos quieren hacer más deducibles cosas que no son permitidas, se las quito para el siguiente año. A veces puede ser muy determinante y por eso hay veces que pues dicen es que el SAT es muy satánico. El otro día lo escuché que decían SAT es satánico. Dices, nada que ver, o sea, es por las malas prácticas que hacemos en muchas ocasiones y que ojalá no las deberíamos de hacer para que los beneficios no los quiten. Entonces, espero no haberlos revuelto, pero en realidad sí se necesita un análisis en específico quién está haciendo la deducibilidad. Por eso a veces aplica y a veces no. Sí, y fíjate, Lupita. No, adelante, doctora, adelante. Y fíjate que esto es algo interesante, ¿no? Porque aquí es donde entra la acción de gente que es experta, ¿no? Yo se los digo a los pacientes del programa, Lupita también lo sabe, que hay muchas cosas que dependen del contexto, dependen de la circunstancia, hay un criterio de experto para dictaminar o decidir, ¿no? Entonces entiendo que pues esta es una situación similar, ¿no? O sea, depende, o sea, no es o blanco o negro, sino que hay que saber, hay que entender que hay ciertas circunstancias en donde se aplica un criterio o se aplica otro y bueno, finalmente de todo ese contexto en donde se dio el servicio o el acto, pues depende si es deducible o no. Por eso es importante tener asesores que, bueno, pues nos digan, ¿no? Por dónde va el asunto de la deducibilidad de los servicios médicos a los que uno accede, ¿no? Porque fíjate, hay diferentes maneras, o sea, en México, pues tú sabes, ¿no? Hay a quienes, pues, lo pagan mediante aseguradora, pero hay quienes lo pagan mediante su bolsillo propio y, como dices tú, ¿no? Dependiendo del régimen fiscal en el que tributen, pues aplican ciertas cosas o no aplican, ¿no? Entonces, pues eso
siempre es importante tener un asesor. Por eso nos da mucho gusto que estés con nosotros, Alicia, para hablar de estos temas. Claro, claro. Y a veces hay que, algo importante es que a veces hay que evaluar. Si algo no va a ser deducible para nosotros y nos los devuelve la aseguradora, hay que evaluar. Y dices, bueno, pues si tengo el servicio de gasto médico, lo estoy pagando, que me lo devuelvan, aunque yo no lo haga deducible. De todas maneras, no era deducible para mi régimen. Entonces, también ahí es importante hacer una buena evaluación. Pero fíjate que aquí, Alicia, gracias. Aquí, Alicia, esta parte cuando uno quiere hacer todo y de momento creemos, pensamos o suponemos, creo que ahí empieza el gran error. Y bueno, tienes muchísimas preguntas, pero te voy a hacer o te voy a plantear 4 que son de las que prácticamente son muy recurrentes. Se repiten. No sin antes se nos fue el tiempo como agua. Sí, no, Alicia tiene que regresar porque la verdad ha sido muy, muy interesante y agradecer mucho la cortesía de Asesores Senior Estrategias Fiscales a tu medida. Muchas gracias, Alicia, por tu cortesía. La recaudación es tan alta porque siempre sufren los hospitales o el sector médico por material y medicamentos. Esa es una. Como empleado asalariado del sector público, no puedo deducir un PET, que me lo van a hacer en la UNAM. La renta de consultorios tampoco me la están haciendo deducibles. Un radiólogo de Michoacán compré un ultrasonido de 650,000 pesos y no me lo quisieron hacer deducible. Los médicos en medicina privada ganamos un poquito más, dice, pero también somos muy castigados y nos quitan, casi somos socios del SAT. Entonces, no sé por dónde quieras empezar, Alicia. Es de lo más recurrente cuando compran equipos y no se los... Hasta yo lo pregunté. Sí. Entonces, adelante, Alicia. La escasez, digo, independientemente de algunas posturas pues del gobierno que realmente pues nosotros como financieros, como fiscalistas, quedamos un poquito al margen, ¿no? Pero es realmente en muchas ocasiones pues por la asignación de los presupuestos que muchas veces son las que a veces o se quedan cortas o la gran demanda. Por ejemplo, ahorita el efecto de la pandemia fue devastador, ¿no? Nadie lo esperaba, nadie estaba preparado, incluso no nada más fue en México. O sea, veíamos el efecto también en Estados Unidos, en otros países de primer mundo, que estaban en el mismo número de contagios que dices, ¿en qué momento, si ellos tienen supuestamente una infraestructura de salud mucho más fuerte, mucho más fortalecida, en donde la mayoría tiene gastos médicos mayores, y adolecían de lo mismo que estaba pasando México y algunos otros países de Latinoamérica? Entonces, realmente, independientemente del target en donde estemos como país, la demanda puede dar una vuelta muy fuerte y siempre ha sido la situación de los servicios públicos de la salud, en donde la mayoría de las personas no tiene un acceso a un gasto médico mayor por la situación económica que en muchas ocasiones se tiene y se valen de los servicios médicos públicos. Por lo tanto, es una demanda altísima, que es lo mismo que pasa con situaciones con las personas, por ejemplo, que ya están jubiladas y pensionadas. Ellos ya generaron una cierta productividad y ahorita están pensionados y siguen consultando a sus médicos en sus clínicas del seguro, recibiendo medicamento por derecho, porque están jubilados. Sin embargo, esto es un efecto de la esperanza de vida, ¿no? En donde a veces, y hace muchos años, la esperanza de vida era 55, 50 años. Ahorita la esperanza de vida es 85 años. Por eso las reformas, y no me quiero meter mucho en lo de los impuestos de este tipo del IMSS y todo ese tipo, pero por eso se reformó y por eso ahora estamos en una ley nueva del 97 en donde fue insostenible las jubilaciones de las personas del 73. Entonces ahora nosotros, las nuevas generaciones, tenemos ese problema
en donde no podemos recibir una jubilación así y ahora nosotros tenemos que ahorrar de nuestro bolsillo, pero es por la demanda de las personas y también porque se escucha fuerte, pero las personas no fallecen tan jóvenes, ya fallecemos a una edad de 80, 85, 90 años y entonces eso es el impacto en todos los servicios médicos. Por ejemplo, yo, como lo dice esta persona, hay veces que está la mano de obra, pero por ejemplo no está un catéter para una operación de corazón. Y entonces lo que te dicen, y lo he vivido con personas muy cercanas, les dicen, está el doctor, está el quirófano, está todo, pero no tenemos el catéter, que cuesta 50,000 pesos. Entonces es donde ves a la familia pues volteando algún préstamo con los amigos, con el banco, con lo que sea, para adquirir el catéter y que se pueda hacer la operación, ¿no? Y es derivado a lo mismo, a lo que menciono. En el tema de las no deducciones de adquisición de equipo, hay que revisarlo y con gusto, ahorita si pueden compartir mis datos, lo podemos revisar de manera más particular. Si la actividad está como tal dada de alta en su alta del SAT como actividad que requiere este tipo de estudios, que son, incluso la ley lo dice, que sean estrictamente indispensables. Incluso si pueden googlear, pongan estrictamente indispensables, los va a mandar en automático a las leyes de las deducciones porque así está textual. Estrictamente indispensables para la operación del negocio o de nosotros como profesionistas independientes puede ser deducible. Hay veces que no nos los dejan deducibles y hay muchos contribuyentes que meten una aclaración que le dice al SAT que ¿por qué no es deducible? Mira, yo tengo esta actividad y hay veces que la autoridad rectifica y se los hacen deducible. Por eso no es letra muerta, que en algunas ocasiones nos rebotan algunas deducciones, hay que pelearlas en muchas ocasiones si se tiene el fundamento correcto y ya se analizó que sí es estrictamente indispensable para la operación, entonces se mete una aclaración y se lucha por lograr esa deducción. Yo he conocido y he sabido y he trabajado en las empresas donde he trabajado, en donde se meten aclaraciones, que en muchas ocasiones la autoridad lo rectifica y te dicen, una disculpa, señor contribuyente, si era deducible, y entonces te lo hacen deducible y te devuelven el impuesto que pudiste haber pagado de más o te devuelven el saldo a favor que te dejaron de depositar en tu cuenta bancaria. Ok, justo lo del saldo a favor, también lo están preguntando, pero fíjate que aquí esta persona está muy, muy interesado. Como empleado federal, yo trabajo para la SEP y obviamente me indicaron un PET y ese PET vale 20,000 pesos sí. Y no me lo pueden hacer deducible porque digo, bueno, independientemente a que vamos a compartir tus datos. Y ya antes, Alicia, ¿qué otra cosa? Danos, por favor, tus redes sociales, por favor. Sí, búsquenme como Alicia Chávez Asesores Senior en Facebook y como Alicia Chávez Oficial en Instagram. De todas maneras, bueno, pues yo ya estoy siguiendo, ya nos estamos siguiendo entre nosotros, soy amiga en común con Lupita, con el doctor, lo voy a buscar para también tenerlo en mis contactos y nos podemos contactar entre nosotros. Y el PET, hay que revisarlo porque si yo me hago ahorita un PET, no es deducible. Entonces hay que ver por qué razón se está haciendo. E incluso, como lo había mencionado al principio, si es derivado por una situación de incapacidad, hay veces que en muchas ocasiones en ese momento no se tiene esa enfermedad crónica, posteriormente sí se declara ya una enfermedad o una incapacidad y entonces sería deducible de impuestos. Sin embargo, hay que revisarlo bien y, ojo, igual pasa con las aseguradoras. Así como el SAT no lo hace deducible, a veces también las aseguradoras no te lo devuelven.
No es de que todos los gastos te los devuelvan así porque sí. Ay, es que hoy me sentí un poco mal y me fui a hacer un examen. O sea, tú te lo autorrecetas o a lo mejor algún médico de la familia o de confianza te lo hace. Está bien, el SAT te dice, qué bueno que te preocupes por tu salud, me encanta que seas preventivo, pero no es derivado de una enfermedad o de una cirugía o de algo. Por eso algunas aseguradoras no lo devuelven. Cuando, ojo, si se denota, por ejemplo, una operación de extracción de la vesícula, digámoslo eso. Si se hace una extracción de la vesícula y hubo estudios previos a la cirugía, las aseguradoras sí lo hacen deducible hasta que se declaró el padecimiento y tuvo que concluir en una cirugía. Pero antes, que todavía no se sabía que iba a ser una cirugía, que iba a ser una utilización en gastos médicos mayores, no se devuelve por la aseguradora. Es más o menos lo mismo en las deducciones. Hay que ver por qué no lo están queriendo hacer deducible y hay que ver si ya hay un padecimiento que se pueda solventar incluso con un escrito libre ante el SAT y decir, derivado de este padecimiento, se hizo este estudio, se solicita la autorización de la deducción, en fin, explicando para que lo vuelvan a revisar y entonces vean si es deducible o no. Pero a veces no todo es deducible. Esa es una realidad. Ok, no, lo que pasa es que los servicios de seguridad federal no tienen el PET disponible. Entonces lo pago por fuera. Pero bueno, esto pasamos los datos posteriormente y ya, okay. Corto. Doctor, no sé, estamos así contra reloj. ¿Le gustaría que cerremos? ¿Los médicos conocen las estrategias fiscales? Mira, yo creo que es muy importante que en la comunidad médica haya una educación financiera y fiscal, porque finalmente puede suceder que uno por su régimen fiscal o por su actividad profesional, la manera en que ejerce su actividad profesional, pues esté dejando de deducir o esté dejando de poder optimizar, claro. Pues lo que genera, ¿no? Como fruto legítimo de su trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues sí es siempre bastante importante la comunicación que pueda haber siempre en un afán de colaborar entre el área financiera, fiscal y nosotros, ¿no? Como generadores de recursos económicos o como generadores de ingresos. Finalmente es algo bastante importante, pero también desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? Porque muchas veces los pacientes nos preguntan a nosotros los médicos estas cuestiones y a veces o los asesoramos mal o les decimos pues no sabemos o luego vemos, ¿no? O sea, finalmente hay muchas circunstancias en donde el hecho de tener una comunicación para solventar este tipo de situaciones que por supuesto son importantes como lo decíamos y que se tienen que analizar pues como que muy puntualmente algunas cuestiones, algunas que nos ha dicho Alicia de una manera como que general, lo cual está muy bien como una introducción y como bien dice Lupita, pues por supuesto que estos temas pues dan para otras pláticas y otras charlas, porque finalmente van saliendo, ¿no? Y se va haciendo esta cuestión de ir viendo, pues como que de manera más específica algunas anécdotas o circunstancias o situaciones en las que pues una buena asesoría fiscal y financiera pues nos hubiera ahorrado pues al menos tiempo y dinero, ¿no? Tiempo y dinero, pero al menos tiempo. Entonces es muy importante, ¿no? Y dinero. Y también eso visto desde el punto de vista de los pacientes, pero visto desde el punto de nosotros médicos, pues también es muy importante, como te decía, ¿no? Cuando nosotros estamos como unos entes productivos, pues hay diferentes maneras de ser productivos, hay diferentes maneras de tributar. Se nos quedan algunas preguntas que quizá lo hagamos después, pero por ejemplo, es muy importante entender la diferencia entre, digo, esto ya no nos va a dar tiempo quizá como
un guiño para continuarle en la segunda parte. O sea, porque es diferente ganar dinero y tributar como empleado asalariado y como profesional independiente con actividad productiva. O sea, es muy diferente y eso es algo que sería muy importante pues conocer esas diferencias, ¿no? Claro, Así y es. sobre todo muy importante que, y si quieren contáctenme, si gustan podemos obsequiar, si gustan y están de acuerdo podemos obsequiar 10 asesorías de 30 minutitos vía Zoom, yo las ofrezco con mucho gusto muchas gracias. para los seguidores o para que les mande un mensajito, que me manden un mensajito a mí en mis redes sociales. Para ver el punto central de cada uno, porque cada uno somos temas diferentes y situaciones diferentes, para analizarlo y sobre todo para nada más poder cerrar con el tema de los especialistas en salud, de todos los doctores que son independientes y que están, la mayoría, algunos trabajan en algún hospital, alguna empresa de salud y están por sus salarios, pero tienen su consultorio. Entonces yo siempre les recomiendo, si están pagando impuesto por dos regímenes diferentes, hagamos alguna estrategia para bajar esa carga tributaria. La mejor estrategia para los doctores, que yo tengo varios clientes que les llevo esa estrategia, es hacer un ahorro deducible de impuestos. Como nosotros somos independientes, hay muchos que no tienen la cotización de semanas en el IMSS o no tienen algún afore o no tienen alguna situación para el retiro. Entonces existe un esquema de ahorro que se llama plan de retiro, que se llama PPR, y la mayoría de los doctores independientes lo tienen. Y tiene un gran beneficio. Es un ahorro que da un rendimiento, que una parte es deducible de impuestos y aparte tiene un blindaje de seguro de vida y seguro de incapacidad. Realmente es una de las mejores estrategias, por eso es una parte deducible, porque blinda a los que trabajan a ambos, por sueldos y salarios y por persona física con actividad profesional y empresarial. Para ambos es deducible de impuestos una parte. Entonces es bastante interesante, es una de las mejores herramientas que yo les recomiendo y con todo gusto, si en algún momento están interesados, yo les puedo direccionar, les puedo apoyar para que también hagan esto pensando a futuro, pero con una estrategia fiscal. Así es. Alicia, muchísimas gracias, de verdad, siempre es un deleite platicar contigo y bueno, pues es una de nuestras grandes asesoras en Canacintra también. Doctor Díaz, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo volando, pero bueno, creo que tenemos que volver a hacer una cita con Alicia, fue muy productiva, hay muchas preguntas que les haremos llegar, desde luego, y pues muchísimas gracias. 5 segundos para despedirnos, doctor. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que Alicia pues vuelva a estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto tenerlos. A ustedes, amables escuchas, Alicia, Lupita, muchas gracias por acompañarnos. Alicia, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Lupita. Gracias. Amigos en cabina de producción, muchísimas gracias. Se despide Guadalupe Mayorga y nos vemos la próxima semana. Tenemos un gran tema el próximo martes. Esto es la medicina nuclear, la imagen molecular. Muchas gracias.